Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Roberto Campos y a continuación les hablaré sobre los estilos periodísticos de la comunicación. ¿Qué es un estilo periodístico? Es la técnica que se argumenta para un periodista para ejercer una noticia de mejor manera, de manera veraz, ética, para que llegue de una mejor manera más profesional a las personas, a la audiencia que lo están leyendo, sea también para personas que son muy críticas, son las que más captan sobre algunos errores que se pueden causar en el periodismo, ¿verdad? A continuación hablaremos respecto a eso con mi compañera Jocelyn López y proseguiré yo primero hablando sobre los estilos periodísticos que se utilizan en los medios de comunicación. Bueno, les argumentaré sobre el estilo informativo número uno, que se refiere a que el evento informativo es aquel en el que se trata de informar al televidente día a día. Es decir, cuando hay un evento importante en el acontecer nacional, por ejemplo, está la final entre Águila y FAS, que son los equipos que más afición tienen. El estilo informativo trata de convencer y traer audiencia sobre ello para que esta final tenga audiencia, o sea, es decir, que las portadas del gráfico, cuando son diseñadas, tratan de llamar la atención al público para que se convenza que va a ser una final muy buena, ¿verdad? Es un estilo informativo muy peculiar que se utiliza. También el estilo informativo que nos brindan cuando van a hacer las campañas políticas, que también nos venden portadas extraordinariamente grandes, ¿verdad? Para que traigan audiencias y vendan más diarios para convencer a las personas que ya van a hacer las elecciones, para que se pongan al tanto sobre su ideología política a la que siguen, ¿verdad? Que sean un poco más convincentes, es lo que tratan de vendernos los diarios a veces para convencer a las personas que voten por una ideología. Esos son los ejemplos más claros, la verdad, con el pasar de los años en las noticias, ¿verdad? Que en muchos casos los políticos no quieren vender ideologías por medio de artículos de noticias. Ese sería el estilo informativo para los que ejercen ese tipo de noticias, ¿verdad? Sobre eso es algo muy peculiar y también, de hecho, se da en el deporte también muchas veces. Son ejemplos muy claros sobre el estilo informativo, que es el que nos tratan de vender las prensas para que nosotros estemos convencidos respecto a eso y, o sea, es un evento muy importante que se da. Es el que te cubre el evento más importante, el estilo informativo. A continuación les hablaremos sobre el estilo de opinión. ¿Qué es el estilo de opinión? Es el estilo que un periodista es subjetivo, es decir, cuando un periodista tiene argumentos sólidos, se puede dar su opinión para argumentar respecto a un tema, sea de política, deporte, religión, historia, entre muchos más. Esto es muy bueno, la verdad, porque así un periodista es subjetivo. ¿Por qué? Porque la rama periodística es una rama tan amplia que nos inculcan leer mucho, ¿verdad? El periodista en lo personal debe leer mucho para que sepa, sea subjetivo, para argumentar historia respecto a, digamos, el deporte es un claro ejemplo de ello. Hay muchos periodistas que son expertos en la rama deportiva, pueden dar su opinión y hechos concretos sobre eso, que por ejemplo cuando se va a jugar una final de fútbol, ellos en su género de estilo de opinión nos tratan de dar un mensaje claro, cómo van a ver la final, a qué nivel llegan los jugadores, cómo es que un equipo tiene más posibilidades de otro de ganar, si el equipo está bien anímicamente. Es un estilo de opinión que en muchos casos se puede dar para el periodista en los esquemas de los diarios. Siempre se mira eso respecto a eso cuando se va a jugar en sí un torneo tan importante como ese, que es la final, ¿verdad? La final del fútbol nacional. El periodista tiene derecho a argumentar cuando está muy seguro de ello. Y bueno, dan muy buenos argumentos si el equipo llega bien anímicamente y en dados casos pueden acertar respecto a eso, ¿verdad? Sobre el estilo de opinión que ellos miran y ellos nos argumentan a veces los que miran en este caso el género deportivo que es el gráfico, donde argumentan su opinión respecto al tema y bueno, también en la política existe mucho sobre eso, cómo miran el acontecer
día a día a nivel nacional, también en la historia. Nos dan géneros de opinión también en artículos de historia sobre, digamos, los grandes filósofos como Platón, Aristóteles. Nos pueden brindar también argumentos sobre eso, argumentos subjetivos, ¿verdad? Claro que todo periodista puede generar su género de opinión cuando tiene argumentos sólidos respecto al tema para que sea de una mejor manera desarrollado. A continuación les hablaré sobre el número 3, que es el estilo ameno. Es aquel que se aporta información social, cultural, económica y también la literatura. ¿A qué nos lleva esto? Que no es precisamente un género periodístico, sino es cuando el periodista trata de argumentar un poco más de historia para ilustrar a los televidentes. Cuando un periodista trabaja en un medio de difusión muy amplio, podemos argumentar en muchos casos respecto a eso, ¿verdad? De hablar sobre literatura para hacer comparaciones y cuando somos subjetivos también podemos argumentar ciertas cosas. Cuando hablamos de la literatura hablamos de Gabriel García Márquez, que fue uno de los grandes literarios de la historia. Él, por medio del realismo mágico, implementó varias técnicas que se utilizaron con el pasar de los años, que Gabriel García Márquez, gracias a sus literaturas, brindó muchos estudios a los jóvenes en lenguaje y literatura, que es una ciencia muy amplia que se utiliza en los grados básicos de tercer ciclo, bachillerato, más que todo donde se leen obras. Ahí es donde entramos a la literatura como periodistas. También en el ámbito social, cuando un periodista habla de los problemas económicos que están sucediendo a nivel nacional, internacional, también la pandemia que está siendo partícipe de esta desgracia a nivel nacional e internacional respecto al COVID-19. A eso se refiere el estilo ameno de un periodista, cuando trata de darnos más allá de la noticia, nos trata de dar sus puntos de vista. Es algo muy bonito eso. Y también en el estilo ameno hablan sobre lo cultural también, que es algo muy interesante. Un periodista cuando va a cubrir una noticia también habla sobre las costumbres de los otros países. Por ejemplo, cuando un periodista, digamos, sale del país, El Salvador, va hacia Guatemala, ellos le cubren las noticias con veracidad, ¿verdad? Y bueno, hablan al respecto sobre las culturas guatemaltecas. Es el ejemplo más claro de ello sobre el estilo ameno, que es ir más allá de la noticia, es ser un poco más crítico respectivamente a eso y también meternos al estilo de la literatura, que ahí dije anteriormente que era Gabriel García Márquez, que es un gran referente respecto a eso. Es algo muy interesante cuando un periodista habla de eso, porque habla de la historia de la literatura. Es algo muy esencial también para el desempeño y formación de jóvenes. Bueno, así terminó mi parte de los estilos periodísticos, que fueron el estilo informativo, de opinión y estilo ameno. Y a continuación pasará a hablar mi compañera Jocelyn Elizabeth López para hablar sobre las respectivas ramas de los géneros periodísticos. Un gusto saludar a la licenciada. Mi nombre es Jocelyn Elizabeth López Amaya y en esta ocasión estoy como equipo con mi compañero Emanuel Campos y pues nos ha correspondido exponer acerca de los estilos periodísticos. Y en esta ocasión a mí me corresponde hablar sobre los géneros y formatos periodísticos. Y para iniciar, vamos a iniciar con el género informativo. En este género nos habla de informar y demostrar un hecho de manera clara y sin añadir opinión. ¿A qué me refiero con sin añadir opinión? Por ejemplo, ocurre un accidente y está el automovilista y el motorista. O sea, se da el accidente, hay un choque. Yo, como periodista, no puedo venir y dar mi opinión en decir: de seguro el motorista iba a alta velocidad y el motorista no se dio cuenta. Está en un error. Esa es una de las cosas que los periodistas no pueden hacer. Así que la información que se va a dar de la noticia tiene que ser tal y como es, clara y concisa.
La información de los hechos tiene que ser reales. Esto se da más que todo en las noticias y en las entrevistas, porque ahí se dan argumentos en el momento preciso y claros. En el género número 2 se habla sobre el género de opinión. Este género es bastante parecido con el estilo que habló mi compañero Emmanuel. Dice que este género es bastante similar, donde se trata de convencer al lector de que su opinión sobre el tema es bastante correcto, como decir de que tomar en cuenta la opinión de la persona. Vamos a volver al mismo caso anterior, donde se hablaba sobre el choque automovilístico. Voy ante la información de que me están brindando la persona que vio sobre el hecho. Yo voy a tomar muy en cuenta para la nota que yo voy a realizar. Entonces la opinión es bastante importante, porque que el momento de interpretar sea bastante fácil, y persuadir el destinatario, o sea, de dónde ocurrió, para el editorial o el artículo que se va a emplear. Es utilizado para el género de estilo de opinión. Más que todo eso es bastante utilizado para el estilo de opinión, como lo hacía mi compañero Emmanuel. A la hora de hacer una nota de reportaje, siempre es bueno darse cuenta de lo que se está ocurriendo a nuestro alrededor. Por ello, tenemos que preguntar a todas las personas que hayan visto, que hayan sido testigos del presunto, ya sea un asesinato. A eso se le llama un presunto, porque en sí no se sabe en realidad no se puede condenar a una persona en sí. Entonces, por eso uno, como reportero, como periodista, tiene que investigar acerca del hecho que ha ocurrido. En ese caso sería el accidente, ¿verdad? En el cual uno tiene que preguntar, investigar, y acerca de las opiniones que las demás personas puedan darnos a entender, es de lo que nosotros vamos a hacer el reportaje, de lo que nosotros vamos a añadir en nuestra nota. Y para finalizar con los géneros, vamos a hablar sobre el género interpretativo y el género investigativo, ¿sí? Entonces, en este género el tema está más que claro, está bastante claro, que tiene como finalidad de poder descifrar cosas y manejar frases técnicas para que la audiencia pueda entender de mejor manera. Cuando me refiero a usar palabras técnicas, o sea, siempre como con nuestro profesionalismo, como periodista, nosotros tenemos que hablar de una manera bastante bien, que para que la audiencia pueda entender. Pero ya que decimos que soy una profesional, tampoco voy a usar palabras que no sean claras, que sean, como decirlo muy profesionales, ¿verdad? Entonces, en ese caso nosotros tenemos que dar un reportaje bastante preciso, bastante claro y bastante sencillo, que no lleve muchas cosas para que la audiencia pueda entender claramente lo que en el hecho ha ocurrido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nos dan una información sobre el accidente, seguimos con el mismo ejemplo. Si nos dan una información sobre un accidente, uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que investigar. Por esto este género se llama investigativo y también informativo. Entonces nosotros tenemos que investigar para dar la información. Tenemos que llegar al lugar de los hechos, donde las personas nos van a decir lo que ha ocurrido, por si hay personas testigas de lo que ha ocurrido. Entonces, si uno como periodista no ha llegado a tiempo del accidente, entonces hay personas que han visto, más que obvio. Entonces uno tiene que interrogarlas, tiene que hacerle una clase de preguntas para uno tener información, ¿verdad? Y poder escuchar las dos versiones. Con respecto a esto de las dos versiones que puede llegar una persona y puede decirnos de que el motorista fue el que iba a excesiva velocidad y fue el culpable del cual ocurrió el hecho.
En cambio, otra persona puede venir y puede decirnos de que no fue el motorista, sino que no fue el motorista, sino que fue el del automóvil, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno tiene que investigar bastante bien para dar una noticia bastante clara, para que la nota suene bastante verídica, porque tienen que ser cosas reales que están pasando en el momento. Entonces, uno como periodista lo que tiene que hacer es investigarse bien para que a la hora de argumentar la información sea bastante clara y bastante buena, ¿verdad? Entonces, al momento de dar la noticia, tiene que tener veracidad, o sea, tiene que ser verdad. En otras palabras, tienen que ser de hechos reales, porque yo no puedo venir a inventarme una información. Para eso uno tiene que investigar, para que la información sea real. Porque yo no puedo venir y decir, según mi opinión, según lo que veo, el automóvil fue quien tuvo la culpa. No, eso es algo bastante no correcto, es algo incorrecto de lo que uno como periodista puede hacer. Uno no puede hacer esa clase de cosas porque está faltando con respecto a las normas que uno tiene como periodista. Por eso dice que tienen que ser hechos reales para que los televidentes puedan interpretar el reportaje de mejor manera y sea bastante entendible y clara. Por eso en esta área, en este género, está hablando bastante sobre lo investigativo. Entonces uno tiene que hacer la investigación más grande, o sea, a la profundidad, tiene que investigar para que pueda llegar al fin de cómo fue el caso, de cómo fue el hecho en realidad. Entonces uno tiene que llegar a lo más profundo, se puede decir, investigar, para que la nota sea bastante real y que los televidentes tengan un buen concepto también de que en este noticiero en el que se va a ir a impartir la noticia sea bastante verídico y digan, sí, en ese noticiero están dando cosas bastante claras, están dando cosas bastante reales. Entonces es por eso que uno como profesional tiene la obligación, ¿sí? Tiene la obligación de dar estos temas así reales y verídicos, ¿verdad? Entonces de esto trata más que todo el género investigativo e informativo.